Prometeo americano, el triunfo y la tragedia, de J. Robert Oppenheimer, por Kate Beard y Martin J. Sherwin. Los Prometeos modernos han asaltado el nuevo monte Olimpo y han devuelto al hombre los mismos rayos de Zeus. Scientific Monthly, septiembre de 1945. Prometeo robó el fuego y se lo dio a los hombres, pero cuando Zeus se enteró, ordenó a Hefesto que clavara su cuerpo en el monte Cáucaso. En él fue clavado Prometeo y mantenido atado durante muchos años. Cada día un águila se abalanzaba sobre él y devoraba los lóbulos de su hígado, que crecían durante la noche. Apolodoro, la biblioteca. Libro 1 de 7. Siglo II antes de Cristo. Prefacio. La vida de Robert Oppenheimer, su carrera, su reputación e incluso su sentido de autoestima, de repente se salió de control, 4 días antes de la Navidad de 1953. No puedo creer lo que me está pasando, exclamó, mirando por la ventana del coche, que lo llevaba a toda velocidad a la casa de su abogado en Georgetown, en Washington. Allí, a las pocas horas, tuvo que afrontar una decisión fatídica. ¿Debería renunciar a sus puestos de asesoría en el gobierno? ¿O debería luchar contra las acusaciones contenidas en la carta que Lewis Strauss, presidente de la Comisión de Energía Atómica, AEC, le había entregado inesperadamente esa misma tarde? La carta le informaba que una nueva revisión de sus antecedentes y recomendaciones políticas había dado como resultado que se le declarara un riesgo para la seguridad, y continuaba delineando 34 cargos que iban desde lo ridículo. Se informó que en 1940 figuraba como un patrocinador de los Amigos del Pueblo Chino, a lo político. En otoño de 1949 y posteriormente, usted se opuso firmemente al desarrollo de la bomba de hidrógeno. Curiosamente, desde los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki, Oppenheimer había estado albergando una vaga premonición de que algo oscuro y siniestro lo acechaba. Unos años antes, a finales de la década de 1940, en un momento en el que él había alcanzado un estatus verdaderamente icónico en la sociedad estadounidense, como el científico y asesor de políticas públicas más respetado y admirado de su generación, apareciendo incluso en las portadas de las revistas Time y Life. Había leído el cuento de Henry James, La bestia en la jungla. Oppenheimer quedó completamente paralizado por esta historia de obsesión y egoísmo, en la que el protagonista es atormentado por la premonición de que lo estaban reteniendo para algo raro y extraño, posiblemente prodigioso y terrible, que tarde o temprano sucedería. Fuera lo que fuese, sabía que lo abrumaría. A medida que crecía la marea del anticomunismo en los Estados Unidos de la posguerra, Oppenheimer se volvió cada vez más consciente de que una bestia en la jungla lo estaba acechando. Sus apariciones ante los comités de investigación del Congreso, que buscan a los rojos, las escuchas del FBI en los teléfonos de su casa y de su oficina, las historias difamatorias sobre su pasado político y sus políticas, las recomendaciones plantadas en la prensa lo hicieron sentir como un hombre perseguido. Sus actividades de izquierda durante la década de 1930 en Berkeley, combinadas con su resistencia de posguerra a los planes de la Fuerza Aérea de realizar bombardeos estratégicos masivos con armas nucleares, planes que calificó de genocidas, habían enfurecido a muchos miembros poderosos de Washington, incluidos el director del FBI, J. Edgar Hoover, y Lewis Strauss. Esa noche, en la casa de Herbert y Anne Marks, en Georgetown, contempló sus opciones. Herbert no solo era su abogado, sino también uno de sus amigos más cercanos. Y la esposa de Herbert, Anne Wilson Marks, había sido su secretaria en Los Álamos. Esa noche, Anne observó que él parecía estar en un estado mental casi desesperado.
Sin embargo, después de mucha discusión, Oppenheimer concluyó, quizás con resignación, como con convicción, que no importaba cuán apiladas estuvieran las cartas, no podía dejar que los cargos quedaran sin respuesta. Entonces, con la guía de Herb, redactó una carta dirigida al estimado Lewis. En él, Oppenheimer señaló que Strauss lo había alentado a dimitir. Usted me plantea como alternativa posiblemente deseable que solicite la rescisión de mi contrato como consultor de la comitiva de energía atómica, y así evitar una consideración explícita de los cargos. Oppenheimer dijo que había considerado seriamente esta opción, pero dadas las circunstancias, continuó. Este curso de acción significaría que acepto y coincido con la opción de que no soy apto para servir este gobierno, que ya he servido durante unos 12 años. Esto no lo puedo hacer. Si fuera tan indigno, difícilmente podría haber servido a nuestro país como lo he intentado, o haber sido director de nuestro Instituto de Estudios Avanzados, en Princeton, o haber hablado, como en más de una ocasión me encontré hablando, en nombre de nuestra ciencia y de nuestro país. Al final de la velada, Robert estaba exhausto y abatido. Después de varias copas, se retiró al piso de arriba, al dormitorio de invitados. Unos minutos más tarde, Anne, Herbert y la esposa de Robert, Kitty, que lo había acompañado a Washington, escucharon un terrible golpe. Subiendo las escaleras, encontraron el dormitorio vacío y la puerta del baño cerrada. No puedo abrirla, dijo Anne, y no pude obtener respuesta de Robert. Se había desplomado en el suelo del baño, y su cuerpo inconsciente bloqueaba la puerta. Gradualmente, la forzaron a abrirse, empujando la forma inerte de Robert hacia un lado. Cuando revivió, dijo que había tomado una de las pastillas para dormir, recetadas por Kitty. No lo dejes dormir, advirtió un médico por teléfono. Así, durante casi una hora, hasta que llegó el médico, acompañaron a Robert de un lado a otro, instándolo a tomar sorbos de café. La bestia de Robert se había abalanzado. Había comenzado la terrible experiencia que pondría fin a su carrera de servicio público y que, irónicamente, mejoraría su reputación y aseguraría su legado. El camino que recorrió Robert desde la ciudad de Nueva York hasta Los Álamos, Nuevo México, desde la oscuridad hasta la prominencia, lo llevó a participar en las grandes luchas y triunfos en ciencia, justicia social, guerra y guerra fría del siglo XX. Su camino estuvo guiado por su extraordinaria inteligencia, sus padres, sus profesores de la Escuela de Cultura Ética y sus experiencias juveniles. Profesionalmente, su desarrollo comenzó en la década de 1920, en Alemania, donde aprendió física cuántica, una nueva ciencia que amaba, y hacía proselitismo. En la década de 1930, en la Universidad de California, Berkeley, mientras construía el centro más destacado para su estudio en los Estados Unidos, las consecuencias de la Gran Depresión en su país y el ascenso del fascismo en el extranjero lo impulsaron a trabajar activamente con amigos. Muchos de ellos compañeros de viaje y comunistas, en la lucha por lograr la justicia económica y racial. Estos años fueron algunos de los mejores de su vida. El hecho de que fueran utilizados tan fácilmente para silenciar su voz una década después es un recordatorio de cuán delicadamente equilibrados están los principios democráticos que profesamos y cuán cuidadosamente deben ser guardados. La agonía y humillación que soportó Oppenheimer en 1954 no fueron únicas durante la era McCarthy, pero como acusado era incomparable. Era el Prometeo de los Estados Unidos, el padre de la bomba atómica, quien había liderado el esfuerzo por arrebatarle a la naturaleza el terrible fuego del sol para su país en tiempos de guerra. Después, habló sabiamente sobre sus peligros y, esperanzadamente, de sus beneficios potenciales, y luego, casi desesperado, de manera crítica sobre las propuestas de guerra nuclear adoptadas por los militares
y promovidas por los estrategas académicos. ¿Qué vamos a hacer con una civilización que siempre ha considerado la ética como una parte esencial de la vida humana, pero que no ha podido hablar de la perspectiva de matar a casi todo el mundo, en términos prudenciales y de teoría de juegos? A finales de la década de 1940, cuando las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética se deterioraban, el persistente deseo de Oppenheimer de plantear cuestiones tan difíciles sobre las armas nucleares preocupó enormemente al sistema de seguridad nacional en Washington. El regreso de los republicanos a la Casa Blanca en 1953 elevó a posiciones de poder en Washington a los defensores de represalias nucleares masivas, como Lewis Strauss. Strauss y sus aliados estaban decididos a silenciar al único hombre que temían que pudiera desafiar de manera creíble sus políticas. Al atacar su política y sus juicios profesionales, en realidad su vida y sus valores, los críticos de Oppenheimer en 1954 expusieron muchos aspectos de su carácter, sus ambiciones e inseguridades, su brillantez e ingenuidad, su determinación y temor, su estoicismo y su desconcierto. Mucho se reveló en las más de 1000 páginas densamente impresas de la transcripción de la Junta de Audiencias de Seguridad de Personal de la AEC en el asunto de J. Robert Oppenheimer. Y, sin embargo, la transcripción de la audiencia revela lo poco que sus antagonistas habían podido atravesar la armadura emocional que este hombre complejo había construido alrededor de sus primeros años. Este libro explora la enigmática personalidad detrás de esa armadura, mientras sigue a Robert desde su infancia en el Upper West Side de Nueva York a principios del siglo XX, hasta su muerte en 1967. Es una biografía profundamente personal, investigada y escrita con la creencia de que el comportamiento público y sus decisiones políticas, en el caso de Oppenheimer, tal vez incluso su ciencia, están guiados por las experiencias privadas de toda una vida. Tras un cuarto de siglo en desarrollo, el Prometeo americano se basa en miles de registros recopilados de archivos y colecciones personales en Estados Unidos y en el extranjero. Se basa en la enorme colección de artículos del propio Oppenheimer en la Biblioteca del Congreso y en miles de páginas de registros del FBI acumulados durante más de un cuarto de siglo de vigilancia. Pocos hombres en la vida pública han sido sometidos a tal escrutinio. Los lectores escucharán las palabras capturadas por dispositivos de grabación del FBI y transcritas. Y, sin embargo, como incluso el registro escrito dice solo una parte de la verdad de la vida de un hombre, también hemos entrevistado a casi un centenar de los amigos, familiares y colegas más cercanos de Oppenheimer. Muchas de las personas entrevistadas en los años 70 y 80 ya no están vivas, pero las historias que contaron dejan tras de sí un retrato matizado de un hombre extraordinario que nos condujo a la era nuclear y luchó, sin éxito, como hemos seguido luchando, para encontrar una manera de eliminar el peligro de una guerra nuclear. La historia de Oppenheimer también nos recuerda que nuestra identidad como pueblo sigue íntimamente conectada con la cultura de lo nuclear. Hemos tenido la bomba en la cabeza desde 1945, ha observado Edgar Lorenz, Dr. Primero, nuestro armamento y luego nuestra diplomacia, y ahora es nuestra economía. ¿Cómo podemos suponer que algo tan monstruosamente poderoso no componga, después de 40 años, nuestra identidad? El gran golem que hemos construido contra nuestros enemigos es nuestra cultura de la bomba. Oppenheimer intentó valientemente desviarnos de esa cultura de la bomba, conteniendo la amenaza nuclear que había ayudado a desencadenar. Su esfuerzo más impresionante fue un plan para el control internacional de la energía atómica, que llegó a ser conocido como el Informe Acheson-Lilienthal, pero en realidad fue concebido y escrito en gran parte por Oppenheimer. Sigue siendo un modelo singular de racionalidad en la era nuclear. Sin embargo, la política de la Guerra Fría en el país
y en el exterior, condenó el plan, y Estados Unidos, con una lista cada vez mayor de otras naciones, abrazó la bomba durante el siguiente medio siglo. Con el fin de la Guerra Fría, el peligro de la aniquilación nuclear pareció pasar, pero en otro giro irónico, la amenaza de una guerra nuclear y del terrorismo nuclear es probablemente más inminente que nunca en el siglo XXI. En la era posterior al 11 de septiembre, vale la pena recordar que en los albores de la era nuclear, el padre de la bomba atómica nos advirtió que era un arma de terror indiscriminado, que instantáneamente había hecho a Estados Unidos más vulnerable a ataques sin sentido. Cuando en 1946 le preguntaron en una audiencia a puerta cerrada en el Senado si 3 o 4 hombres no podían contrabandear unidades de una bomba atómica a Nueva York y volar toda la ciudad, respondió intencionadamente: por supuesto que se podría hacer, y la gente podría destruir Nueva York. A la siguiente pregunta de un senador sorprendido: ¿qué instrumento usarías para detectar una bomba atómica escondida en algún lugar de la ciudad? Oppenheimer bromeó: un destornillador para abrir todas y cada una de las cajas o maletas. La única defensa contra el terrorismo nuclear era la eliminación de las armas nucleares. Las advertencias de Oppenheimer fueron ignoradas y, finalmente, fue silenciado. Al igual que el dios griego rebelde, Prometeo, que robó el fuego de Zeus y se lo otorgó a la humanidad, Oppenheimer nos dio el fuego atómico, pero luego, cuando intentó controlarlo, cuando intentó hacernos conscientes de sus terribles peligros, los poderes fatídicos, como Zeus, se levantaron enojados para castigarlo. Como escribió Ward Evans, miembro disidente de la Junta de Audiencias de la Comisión de Energía Atómica, negarle a Oppenheimer su autorización de seguridad fue una marca negra en el escudo de nuestro país. Prólogo. Maldita sea, resulta que amo este país. Robert Oppenheimer. Princeton, Nueva Jersey, 25 de febrero de 1967. A pesar del clima amenazador y del frío intenso que heló el noreste, 600 amigos y colegas, premios Nobel, políticos, científicos, poetas, novelistas, compositores y conocidos de todos los ámbitos de la vida, se reunieron a recordar la vida y llorar la muerte de J. Robert Oppenheimer. Algunos lo conocían como su amable maestro y lo llamaban cariñosamente Opie. Otros lo conocían como un gran físico, un hombre que en 1945 se había convertido en el padre de la bomba atómica, un héroe nacional y un emblema del científico como servidor público. Y todos recordaban con profunda amargura cómo, apenas 9 años después, la nueva administración republicana del presidente Dwight D. Eisenhower lo había declarado un riesgo para la seguridad, convirtiendo a Robert Oppenheimer en la víctima más destacada de la cruzada anticomunista de Estados Unidos. Y así, vinieron con el corazón apesadumbrado a recordar a un hombre brillante, cuya extraordinaria vida había estado marcada tanto por el triunfo como por la tragedia. Entre los Nobel se encontraban físicos de renombre mundial como Isidor I. Rabi, Eugene Wigner, Julian Swinger, Sun Dao Lee y Edwin Macmillan. La hija de Albert Einstein, Margot, estaba ahí para honrar al hombre que había sido el jefe de su padre en el Instituto de Estudios Avanzados. Robert Server, estudiante de Oppenheimer en Berkeley en la década de 1930 y amigo íntimo y veterano de los Álamos, estaba allí, al igual que el gran físico de Cornell, Hans Bethe, el premio Nobel que había revelado el funcionamiento interno del Sol. Irva Denham Green, vecina de la tranquila isla caribeña St. John, donde los Oppenheimer habían construido una cabaña en la playa como refugio después de su humillación pública en 1954. Se sentó codo con poderosas luminarias del establishment de la política exterior estadounidense. El abogado y perenne asesor presidencial John J. McCloy,
El jefe militar del Proyecto Manhattan, general Leslie R. Groves, el secretario de la Marina, Paul Nitz, el historiador y ganador del premio Pulitzer, Arthur Schlesinger, Jr., y el senador Clifford Case, de Nueva Jersey. Para representar a la Casa Blanca, el presidente Lyndon B. Johnson envió a su asesor científico, Donald F. Hornig, un veterano de Los Álamos que había estado con Oppenheimer en Trinity, la prueba de la primera bomba atómica, el 16 de julio de 1945. Entre los científicos y la élite del poder de Washington había hombres de literatura y cultura: el poeta Stephen Spender, el novelista John O'Hara, el compositor Nicolás Nabokov y George Balanchine, director de ballet de la ciudad de Nueva York. La viuda de Oppenheimer, Catherine Kitty Buning Oppenheimer, se sentó en primera fila en el Alexander Hall de la Universidad de Princeton, para lo que muchos recordarían como un servicio conmemorativo, apagado y agridulce. Sentados con ella estaban su hija, Toni, de 22 años, y su hijo Peter, de 25 años. El hermano menor de Robert, Frank Oppenheimer, cuya propia carrera como físico había sido destruida durante la vorágine macartista, estaba sentado junto a Peter. Los acordes de los Cánticos de Requiem de Igor Stravinsky, una obra que Robert Oppenheimer había escuchado por primera vez y admirado en esta misma sala el otoño anterior, llenaron el auditorio. Y luego, Hans Bethe, que conocía a Oppenheimer desde hacía 3 décadas, pronunció el primero de 3 elogios. Hizo más que cualquier otro hombre, dijo Bethe, para hacer grande la física teórica estadounidense. Él era un líder, pero él no era dominante. Nunca dictó lo que se debía de hacer. Sacó lo mejor de nosotros, como un buen anfitrión con sus invitados. En Los Álamos, donde se dirigió a miles de personas en una supuesta carrera contra los alemanes para construir una bomba atómica, Oppenheimer había transformado una mesa prístina en un laboratorio y había convertido a un grupo diverso de científicos en un equipo eficiente. Bethe y otros veteranos de Los Álamos sabían que sin Oppenheimer, el dispositivo primordial que habían construido en Nuevo México nunca se habría terminado a tiempo para su uso en la guerra. Henry D. Wolf Smith, físico y vecino de Princeton, pronunció el segundo panegírico. En 1954, Smith había sido el único de los 5 comisionados de la Comisión de Energía Atómica, AEC, que habían votado a favor de restaurar la autorización de seguridad de Oppenheimer. Como testigo de la audiencia de seguridad en la cámara estelar que había soportado Oppenheimer, Smith comprendió plenamente la parodia que se había cometido. Un error así nunca podrá corregirse. Una mancha así en nuestra historia nunca se borrará. Lamentamos que su gran trabajo por el país haya sido recompensado tan mal. Finalmente, le llegó el turno a George Kennan, veterano diplomático y embajador, padre de la política de contención de Estados Unidos contra la Unión Soviética en la posguerra, y viejo amigo y colega de Oppenheimer en el Instituto de Estudios Avanzados. Ningún hombre había estimulado más el pensamiento de Kennan sobre los innumerables peligros de la era nuclear que Oppenheimer. Ningún hombre había sido amigo, defendiendo su trabajo y brindándole refugio en el instituto, cuando las opiniones disidentes de Kennan sobre las políticas militarizadas de la Guerra Fría de Estados Unidos lo convirtieron en un paria en Washington. Sobre nadie, dijo Kennan, alguien ha descansado con mayor crueldad los dilemas que suscita la reciente conquista por parte de los seres humanos de un poder sobre la naturaleza desproporcionado con su fuerza moral. Nadie vio nunca, con mayor claridad, los peligros que plantea para la humanidad esta creciente disparidad. Esta ansiedad nunca debilitó su fe en el valor de la búsqueda de la verdad en todas sus formas, científica y humana. Pero no había nadie que deseara con más pasión ser útil para evitar las catástrofes a las que amenazaba conducir el desarrollo de las armas de destrucción masiva.
Lo que aquí tenía en mente eran los intereses de la humanidad, pero fue como estadounidense, y a través de esta comunidad nacional a la que pertenecía, que vio sus mayores posibilidades para perseguir estas aspiraciones. En los días oscuros de principios de los años 50, cuando los problemas se agolpaban sobre él desde muchos lados, y cuando se sentía acosado por su posición en el centro de la controversia, le llamé la atención sobre el hecho de que sería bienvenido en un centenar de universidades académicas, centros en el extranjero, y le pregunté si no había pensado en residir fuera de este país. Su respuesta, que me dio con lágrimas en los ojos: maldita sea, resulta que amo este país. Robert Oppenheimer era un enigma, un físico teórico que mostraba las cualidades carismáticas de un gran líder, un esteta que cultivaba ambigüedades. En las décadas posteriores a su muerte, su vida quedó envuelta en controversia, mitos y misterio. Para científicos como el doctor Hideki Yukawa, primer premio Nobel de Japón, Oppenheimer era un símbolo de la tragedia del científico nuclear moderno. Para los liberales, se convirtió en el mártir más destacado de la casa de brujas macartista, un símbolo de la animadversión sin principios de la derecha. Para sus enemigos, era un comunista encubierto y un mentiroso demostrado. Era, de hecho, una figura inmensamente humana, tan talentosa como compleja al mismo tiempo. Alguna vez brillante e ingenuo, un apasionado defensor de la justicia social y un incansable asesor gubernamental, cuyo compromiso de aprovechar una carrera armamentista nuclear desbocada le valió poderosos enemigos burocráticos. Como dijo su amigo Ravi, además de ser muy sabio, era muy tonto. El físico Freeman Dyson vio contradicciones profundas y conmovedoras en Robert Oppenheimer. Había dedicado su vida a la ciencia y al pensamiento racional, y, sin embargo, como observó Dyson, la decisión de Oppenheimer de participar en la creación de un arma genocida fue un trato fáustico, si es que alguna vez lo hubo. Y, por supuesto, todavía vivimos con ello. Si al igual que Fausto, Robert Oppenheimer intentó renegociar el trato y fue derribado por hacerlo. Había liderado el esfuerzo por liberar el poder del átomo, pero cuando intentó advertir a sus compatriotas sobre sus peligros para limitar la dependencia de Estados Unidos de las armas nucleares, el gobierno cuestionó su lealtad y lo sometió a juicio. Sus amigos compararon esta humillación pública con el juicio de 1633 a otro científico, Galileo Galilei, por parte de una iglesia de mentalidad medieval. Otros vieron el horrible espectro de antisemitismo en el acontecimiento y recordaron la terrible experiencia del capitán Alfred Dreyfus en Francia en la década de 1890. Pero ninguna comparación nos ayuda a comprender al hombre Robert Oppenheimer, sus logros como científico y el papel único que desempeñó como arquitecto en la era nuclear. Esta es la historia de su vida.